No sé cuánto tiempo me queda para hablar, pero necesito que alguien me escuche, aunque sea para que después nadie se atreva a seguir mis pasos. Soy seminarista, o lo era. Desde niño quise servir a Dios, o eso me decía mi madre. Ella repetía que tenía un don para oír la voz del cielo. Nunca le dije que esas voces no siempre eran dulces. En el seminario, el padre Augusto me enseñó algo que nunca olvidaré. No todo lo que respondes en la oscuridad es Dios. En mi tercer año, el rector me asignó a la vieja capilla del ala norte, cerrada desde hacía décadas. Supe que ahí se guardaban reliquias antiguas, estatuas de santos cubiertos de polvo, y un confesionario de madera negra, con el vidrio roto y olor a humedad. Me dijeron que limpiara, y que si escuchaba algo no respondiera. Al tercer día, mientras quitaba las telarañas, oí un susurro muy bajo que provenía del confesionario. Me acerqué y sentí un frío muy raro, como si la madera respirara. Hijo mío, confiesa tus pecados. No había nadie adentro, pero no sé por qué de igual manera contesté. No sé cuánto tiempo pasé hablando, contándole cosas que jamás había dicho a nadie, mis pensamientos más impuros, mis dudas sobre la fe. La voz me escuchaba y en cada confesión respondía con frases que ningún sacerdote debería decir. Eso no es pecado, eso es hambre. Dios no te mira. Sentí un roce frío en mi mejilla, como si unos dedos invisibles me acariciaran. Al salir del trance, me encontré arrodillado frente al confesionario, con la frente contra la madera y mi boca llena de algo salado. Era sangre, pero no era mía. El padre Augusto me encontró así. Me miró con un terror que jamás había visto en sus ojos, a lo cual solamente atinó a decirme: tú lo despertaste, ahora te va a seguir. Intenté huir del seminario esa noche, pero antes de llegar a la puerta, escuché pasos detrás de mí, pasos que arrastraban cadenas. No aguanté más, me escondí en mi celda, recé hasta dormirme. Al despertar, encontré mi cama cubierta de hostias negras y en la pared escrita con ceniza las palabras: sigue confesando. Desde entonces, cada noche, la voz me llama, no importa dónde esté, en la calle, en mi casa, en misa. Siempre hay un susurro detrás de mí, pidiendo que me acerque. A veces despierto frente a un confesionario que no estaba ahí el día anterior. Y siempre, siempre, al otro lado, alguien respira. No sé si hablar con él me condena, o si callarlo enfurece, pero sé que algún día será mi turno de escuchar mi propia confesión. Hace 5 años, participé en un retiro espiritual de 3 días en una iglesia rural, a unas 2 horas de mi ciudad. El lugar era hermoso, rodeado de árboles, con una capilla pequeña y una campana que colgaba de una estructura de madera en el patio. Fuimos unas 20 personas. La idea era pasar 3 días en silencio, y rezando y reflexionando, sin teléfonos, sin hablar, sin contactos con el exterior. El padre que organizaba todo, el padre Esteban, era un hombre muy serio. Lo primero que nos dijo fue: aquí lo que escuches o sientas, no lo comentes con nadie, no hasta que vuelvas a casa. Pensé que se refería a experiencias espirituales, así que no le di importancia. La primera noche fue tranquila. Dormíamos en habitaciones separadas por cortinas con un pasillo largo que llevaba a la capilla. Me desperté a las 3 de la mañana con una sensación rara, no de miedo, más bien como si alguien estuviera rezando cerca de mí. Escuché un murmullo, una oración. No era en español, pero sonaba muy monótona, repetitiva, como un canto antiguo. Me levanté y seguí el sonido hasta la capilla. La encontré a oscuras, solo iluminada por la luz de la luna que entraba por el ventanal. En la banca de enfrente había una figura arrodillada. Era el padre Esteban, o eso creí, pero no vestía su sotana, sino algo como una túnica blanca y tenía la cabeza cubierta. Me quedé en la puerta. No quería interrumpir, pero de pronto, sin mirar, me dijo:
Vuelve a tu cama. No es tu hora. Obedecí. Al día siguiente, durante la misa, observé que no tenía la túnica blanca, ni parecía recordar nada. Quise preguntarle, pero recordé lo que dijo el primer día. Lo que escuches o sientas, no lo comentes. La segunda noche, a la misma hora, el mismo murmullo. Esta vez no fui, pero lo escuché acercarse por el pasillo, detenerse frente a mi cortina y quedarse ahí, respirando, durante varios minutos. El último día, nos despedimos sin hablar de nada. Al subirme al autobús, uno de los asistentes, un hombre mayor, me miró y me dijo con una voz muy baja: si vuelves, no lo sigas hasta la capilla, no importa lo que escuches. Nunca he vuelto a ese lugar, pero a veces, cuando me despierto a las 3 de la mañana, creo escuchar aquel murmullo, y siempre me repito: no es mi hora. No suelo contar esto porque sé cómo suena, pero lo viví y no he podido olvidarlo. Yo trabajaba como voluntario en una iglesia en el centro de la ciudad. Era un edificio enorme, de paredes de piedra y techos altísimos, siempre medio oscuro, aunque fuera de día. Mi tarea era sencilla: abrir a las 6 de la mañana y encender las velas y limpiar el polvo de los altares y las estatuas. La más imponente era el de San Bartolomé. Al fondo, en un nicho, era de tamaño real, tallada en madera, con túnica roja y una expresión seria, casi severa. Lo más llamativo eran los ojos, de vidrio, muy brillantes, que parecían seguirte mientras caminabas. Una mañana, llegué antes de lo habitual. Todavía estaba oscuro afuera. Entré con las llaves, encendí la luz principal y comencé a limpiar los bancos. Cuando pasé frente a San Bartolomé, me pareció que estaba diferente. No sabría decir exactamente qué, pero su mirada no estaba hacia el frente como siempre. Parecía girada ligeramente, hacia el lado derecho. Pensé que tal vez me lo imaginaba. Seguí trabajando, pero cada vez que pasaba cerca, sentía la necesidad de mirarlo, y cada vez estaba más seguro de que sus ojos ya no apuntaban al mismo lugar. Al tercer día, no pude más. Me acerqué y subí al pequeño escalón de altar para verlo de frente. Efectivamente, sus ojos estaban girados, y lo peor, no miraban a la entrada como antes, sino directamente hacia la primera banca del lado izquierdo. Me fijé bien en ese banco. Había un pequeño sobre blanco perfectamente colocado. Lo tomé. No tenía nombre ni sello. Dentro, solo había una hoja doblada en 4. En ella, con letra pequeña y apretada, estaba escrita una frase: sí, él te mira. Siéntate aquí. Guardé la nota en mi bolsillo y terminé mi trabajo sin decir nada. Al día siguiente, cuando entré, lo primero que hice fue mirar hacia el altar. San Bartolomé había vuelto a mirar hacia el frente. El sobre ya no estaba. Han pasado años. A veces voy a esa iglesia como visitante y siempre miro la estatua. Hasta ahora, nunca he vuelto a mirar hacia otro lado. Pero cada vez que me acerco, tengo la sensación de que sus ojos saben que fui yo quien leyó aquella nota. Hace un par de inviernos, un amigo fotógrafo me pidió que lo acompañara a explorar una iglesia abandonada en las afueras del pueblo pequeño. Había escuchado que era del siglo XIX, cerrada desde hacía más de 40 años por problemas estructurales, aunque los vecinos tenían otra versión. Decía que se había cerrado después de un retiro donde algo pasó, y la diócesis nunca explicó por qué. El edificio era impresionante. Las puertas de madera hinchadas por la humedad, los vitrales rotos y un silencio tan denso que hasta nuestros pasos sonaban fuera de su lugar. Aún así, no daba miedo hasta que entramos al coro. El coro estaba en la parte alta, sobre la entrada principal, al que se subía por una escalera estrecha en espiral. Arriba había unos bancos viejos y un atril enorme para los cantos, pero lo que más me llamó la atención fue una puerta de madera oscura al fondo del coro.
No estaba cerrada con llave, pero se notaba que llevaba mucho tiempo sin abrirse. La pintura estaba cuarteada y la bisagra oxidada. Mi amigo estaba ocupado tomando fotos, así que me acerqué y empujé la puerta. Se abrió apenas unos centímetros y un aire frío salió de adentro. No vi nada, solo oscuridad total, pero sí escuché algo, un golpeteo lento, como madera chocando contra madera. Metí la cabeza un poco y traté de iluminar con el celular. Era un cuarto pequeño, con un viejo armario al fondo. El golpeteo venía de ahí adentro. Me acerqué y vi que la puerta del armario estaba entreabierta. Cuando la empujé, el ruido paró. Dentro no había nada, salvo una carpeta llena de hojas amarillentas. Eran partituras de cantos religiosos, pero todos tenían tachadas las últimas líneas, como si alguien hubiera querido borrar algo. Lo extraño es que, en todas, en la esquina inferior, había una anotación escrita a mano: no cantar después de la tercera campanada. Se lo mostré a mi amigo, pero no le dio importancia. Guardó la carpeta para revisarla después y seguimos tomando fotos. Al salir de la iglesia, el campanario sonó 3 veces. No había nadie más en el lugar. Desde entonces, cada vez que escucho una campana dar 3 toques seguidos, me viene a la mente esa puerta del coro y el golpeteo en la oscuridad.